Recuerden, por favor, que en esta clase yo voy a hablar de uno de los casos de estudio, pero como les comenté, invité a mis estudiantes de doctorado, a los que son candidatos a doctor, a que den charlas sobre los diferentes temas que ellos están investigando como una manera de motivarlos. Lo que ellos están haciendo es un paso más adelante de lo que vemos en este curso. Así que aprovechemos estas instancias, hagamos las preguntas que sean necesarias. Todas las charlas o todas las discusiones, por supuesto, van a ser grabadas. Es parte de la clase, las voy a subir al aula. Y aparte los chicos van a mostrar sus desarrollos, tanto teóricos como experimentales. Les cuento además que todos los estudiantes son candidatos a doctor, como dije, ya son ingenieros. Algunos de ellos ya están a puertas de graduarse, otros les falta un año y apenas. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Cualquier cosa me van comentando, chicos. La clase pasada habíamos terminado de ver un poco lo que era SLAM. Recordemos que, como les había comentado, la parte un poco crítica del algoritmo de SLAM, al menos lo que implementamos acá con el filtro de Kalman, corresponde al vector de innovación que vemos acá, que es el que da lugar a muchas conjeturas, muchos usos que le podemos dar al algoritmo de SLAM, y también lo que nosotros podemos desarrollar como nuevas técnicas, en lo que se refiere a la asociación de datos. Recordemos que podemos hacer innovación solamente cuando la característica observada, ¿sí? Este Z que tenemos acá, corresponde a la característica predicha corresponde a la característica observada. Caso contrario, no nos conviene no nos conviene ejecutar el algoritmo de SLAM. Ahora, hay muchas formas de implementar este algoritmo. Yo he presentado acá una sola forma con el filtro de Kalman, luego empezamos ya a trabajar sobre diferentes topologías de implementación. Y para hablar de las topologías de implementación, yo voy a pasar directamente al OneNote para que empecemos a dibujar, que es lo que haría, como les dije en su momento, lo que haría yo en pantalla. Entonces, perdón, con la pizarra. Entonces, vamos al OneNote y comencemos con las diferentes topologías que corresponden a la implementación del SLAM en un filtro de Kalman. Aquí, por favor, tengan presente de que lo que quiero que veamos ya no es con qué algoritmo vamos a implementar. Estas topologías ya son independientes del tipo de algoritmo. Podría estar trabajando con un EKF, podría estar trabajando con un filtro de información, etc. La verdad no importa. Lo que importa es que ahora nosotros tenemos un bucle for, ¿sí? Ese bucle for, como nosotros vimos en el algoritmo, incluye, y lo voy a copiar acá, de hecho lo voy a traer de nuestra presentación, y lo voy a dejar puesto en el OneNote. Acá. Fíjense, chicos, que este algoritmo con el que nosotros estamos trabajando, lo que a mí me interesa es que nosotros veamos el for, que comienza acá y termina acá cuando nosotros terminamos de hacer la navegación. Recordemos que aquí adquirimos las mediciones de odometría, hacemos la predicción con el modelo del robot con el que estamos trabajando, la predicción, en este caso, el vector de estados, y la predicción de la matriz de covarianza. Hasta acá, todo normal, ¿sí? Hacemos la medición, obtenemos las características que hay en el ambiente, y ahora empezamos a buscar las características de las observadas y las predichas, donde tenemos una asociación correcta de datos. Recordemos que aquí podemos utilizar, entre otras tantas cosas, la distancia euclidiana, podemos utilizar la distancia malanóvica, creo que tiene una doble N por acá. Podemos utilizar, de hecho podemos utilizar casi cualquier criterio. Alguna vez yo utilicé el criterio de Kubler-Leiber. Entonces ahí hay criterios que me permiten determinar cuando dos características cualesquiera corresponden al mismo atributo o no. Bueno, usualmente uno utiliza distancias porque estamos trabajando en el espacio cartesiano, pero eso no significa que sea la única cosa que vamos a utilizar. Aquí hay un montón de temas, chicos, asociados, y todos entran dentro de una categoría que se llama reconocimiento de patrones.
por el que le interese. Esta es una T. Bien, entonces, ¿cuáles son las topologías con que nosotros podemos implementar? En particular, esta parte de lo que hace el algoritmo de SLAM, teniendo en cuenta lo que hoy ya les dije que correspondía a la convergencia de este algoritmo. Para eso, nosotros podríamos trabajar. Hay diferentes formas, de hecho, de implementar. La típica forma que nosotros tenemos para implementar este tipo de algoritmos es cuando nosotros tenemos, supongamos que tenemos dos características, o sea, dos características con asociación de datos correcta. Con asociación de datos correcta, ¿sí? En ese caso, chicos, si tenemos dos características con asociación de datos correctos, lo que restaría es saber cómo vamos a implementar esto. Vamos a armar una sola H, le voy a llamar H1, que contenga tanto la parte del vehículo como todas las características observadas. Aquí estoy suponiendo dónde están H1 y H2. O bien puedo, por ejemplo, simplemente iterar este algoritmo, ¿sí? Y aquí viene la diferencia topológica, digamos. Por un lado, implemento una sola H, donde fíjense la dimensionalidad de H, y voy a tener esto correspondiente a la característica que tiene asociación de datos correcta, que le voy a llamar la característica 1, y esto correspondiente a la característica 2 con la asociación de datos correcta. Ahora, todo eso lo puedo implementar en una sola matriz H y ejecutar toda esta parte del bucle for de una sola vez. Hay otras formas de trabajar que hacen que el costo computacional sea menor, en cierta forma, que corresponde a directamente generar dos H's. Primero vamos a hacer una H que le voy a llamar, o sea, le voy a llamar de 1, ¿sí? Es la primera iteración que voy a hacer, en donde yo voy a colocar acá HB, 0, 0, y voy a colocar la primera característica con la que voy a hacer el matching correcto, ¿sí? 0, 0, 0, 0. Fíjense que a pesar de que tengo matching correcto en H2, no le estoy incluyendo en este primer análisis. Aquí voy a poner HB y se me borraron ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En esta primera, yo solamente voy a ejecutar todo el filtro, todo el algoritmo que tengo acá, toda esta etapa. Aquí voy a poner de nuevo un for, ¿sí? Supongamos, no sé, de i igual a 1 hasta eta, donde eta es el número de características con la data association correcta. Si tenemos 2, eta es igual a 2. Entonces, primero vamos a ejecutar para la primera característica y luego, en la segunda iteración del for, vamos a ejecutar para la segunda característica, ¿sí? Aquí fíjense que ya lo hicimos para la pose del vehículo, en la segunda iteración no nos conviene meter, porque ya lo hemos hecho. Entonces 0, 0, y ahora vamos con H2. Y esto disminuye el costo computacional, es decir, vamos a ejecutar este bucle, lo vamos a meter todo esto dentro de un solo bucle for, dado el número de características que tengo data association correcta. Perdonen, excepto este. El bucle for va a ir de acá hasta acá. Las características que no tienen data association correcta, entonces las vamos a agregar al finalizar nuestro bucle for. Entonces fíjense que ahí ya tenemos una forma de trabajar. Vamos a ir haciendo la innovación una de cada vez y esto disminuye bastante el costo computacional. Entonces esto es lo que se conocen como diferentes topologías a la hora de implementar. Y es un bucle for anidado, o sea, aquí vamos a tener un bucle for dentro de un bucle for ya existente que corresponde a nuestro algoritmo de SLAM. Son las dos formas más comunes de trabajar, y esto es hacer la actualización del algoritmo con todas nuestras características de una sola vez, o hacer la actualización de nuestro algoritmo de una característica por vez. Aquí hay que tener bien presente, chicos, y esto lo vamos a ver ya al finalizar los diferentes casos de estudios, lo que es el costo computacional de nuestro algoritmo, ¿sí? Hay diferentes formas de evaluar el costo computacional, pero lo que tenemos que tener presente es que el SLAM, ¿sí?, no siempre va a poder ser implementado en tiempo real. De hecho,
hay muy pocas versiones de un algoritmo de SLAM completo que tenga riqueza en información, al menos información de mapa, que funcione en tiempo real. Lo que generalmente uno hace es trabajar con un batch de datos o trabajar de manera online. Cuando trabajamos con un batch de datos, adquirimos un set de información y lo dejamos procesando en segundo plano. Cuando trabajamos de manera online, es lo más cercano que tenemos a trabajar en tiempo real, y esto significa, a medida que van llegando las mediciones, las vamos incorporando a nuestro algoritmo de SLAM. Ambas formas funcionan bien. Lo que tenemos que tener presente, chicos, siempre es cuánto esto va a retardar en la ejecución de nuestra estrategia de navegación. Porque el robot, a todo esto, el robot lo que está haciendo es navegar. Entonces, por ejemplo, si el algoritmo de SLAM tarda un segundo, ¿sí?, en ejecutarse, y nosotros lo hemos puesto al algoritmo de SLAM dentro de un bucle de control, vamos a tener dentro del control, vamos a tener el SLAM, entonces ya sabemos que el tiempo de sampling del control va a ser de al menos un segundo, lo cual no nos conviene porque significa que vamos a tener el robot ciego al menos un segundo. Lo que usualmente conviene es que nosotros pongamos el algoritmo de SLAM, ¿sí?, y dentro del algoritmo de SLAM el bloque de control. Porque el algoritmo de SLAM, el costo computacional es mucho mayor al costo computacional del algoritmo de control. De hecho, en la mayoría de los casos es difícil de implementar en tiempo real. Y esto es algo que tómenlo entre comillas, por favor, porque el hardware para implementar va cambiando y va mejorando cada vez. Bien, dicho eso, que son las dos formas más comunes de trabajar con el algoritmo de SLAM, nos queda ver un temita nada más, que se llama consistencia. La consistencia, y ahí ya le doy lugar a Darío, la consistencia, chicos, es un término heredado, de hecho, del área de las telecomunicaciones. Cuando nosotros tenemos el robot, ¿sí?, nosotros tenemos el eje X, el eje Y, y acá tenemos nuestro robotito. El robot tiene su propio sistema de coordenadas, ¿sí?, y el robot está navegando. Lo que sucede, chicos, es que mientras el robot navega, va ejecutando el algoritmo de SLAM. Y a medida que ejecuta el algoritmo de SLAM, se le va generando una elipse de incertidumbre. Para nosotros poder validar el algoritmo de SLAM, esta elipse de incertidumbre, la de acá, lo sacamos directamente de P más de la matriz de covarianza corregida asociada a la pose del vehículo. El algoritmo de SLAM, chicos, para poderlo validar, tenemos que hacer lo que se llaman las pruebas de consistencia. Y para eso necesitamos un sistema de localización absoluto. Usualmente utilizamos GNSS o algún sistema basado por balizas. Entonces, esto se convierte como el ground truth, que lo vamos a utilizar siempre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a validar nuestro algoritmo de SLAM? Para eso, insisto, vamos a utilizar nuestro ground truth y vamos a hacer lo que se llama el test de convergencia. Para eso, entendamos por favor que el error en X no es otra cosa que, y aquí voy a poner el estado estimado, corregido, perdón, en el instante de K, esto es el corregido K en X, por supuesto, menos, en este caso, la estimación de la posición en X para el instante K. Y lo mismo el error en Y y lo mismo el error en θ. Lo que nosotros tenemos aparte es, recuerden, una matriz de covarianza, perdón, esto no es una matriz de covarianza corregida, en el instante K. Y esa matriz de covarianza habíamos visto que tenía un P sub B, que es la parte del vehículo, y un P sub MM, que es la parte del mapa. Y aquí teníamos las cruzadas, ¿sí? Perdón, este es P, B, M, y aquí vamos a tener M y P. Bien, entonces si estamos trabajando solamente con la parte de la pose del robot, nos vamos a quedar con esta. Entonces, el test de consistencia consiste simplemente en graficar el error, supongamos, en X respecto al tiempo que está discretizado, ¿sí? Y el error nos va a dar, no sé, una cosa así, supongamos, lo que estoy graficando.
Y a su vez tenemos que graficar la desviación estándar. Supongamos vamos a trabajar con una desviación estándar o vamos a trabajar con 2 veces la desviación estándar en X, que la sacamos directamente de la matriz de covarianza, haciendo la raíz cuadrada. Y cuando nosotros graficamos la desviación estándar, esa desviación estándar, chicos, siempre tiene que ser más grande que lo que nosotros observamos del error. Y por supuesto tiene que ser en este caso simétrica, porque más menos, al aplicar raíz cuadrada nos da más menos. Entonces, si nuestro error, en este caso, si el error es menor a la desviación estándar, menor o igual a la desviación estándar, entonces hablamos de consistencia. Y este es un test que tenemos que hacer siempre para validar. Y este es un test de largo plazo. O sea, lo tenemos que hacer con un t que debe tender de alguna manera a infinito. El test típico para chequear la consistencia es cuando nosotros tenemos, supongamos, este es un ambiente cualquiera. Ese ambiente cualquiera, por supuesto, está en un sistema de coordenadas que es global. Esto es X, esto es Y. Y acá adentro nosotros tenemos el robot. Y tenemos diferentes elementos dentro del ambiente. No sé, estoy haciendo un dibujito nada más. Cuando el robot comienza a navegar el ambiente, supongamos que recorre de esta manera el ambiente, ¿sí? Nosotros vamos a garantizar que el sistema es consistente cuando el robot ha vuelto a alguna cercanía de su pose inicial y ha visto, a ver, en este instante que le vamos a llamar el instante 0, el robot ¿Me lograron ver algo, chicos? Porque se me salió el... Sí, estamos viendo, se cayó recién. Se cayó el Zoom. Ya. Había quedado más o menos por acá. Bien. Lo que les decía, chicos, es que lo que nos interesa es lo que se conoce como el cerramiento de lazo. En el instante 0, en K igual a 0, el robot que lo tengo acá hace mediciones, supongamos que adquiere esta esquina que está acá. Supongamos, es la primera esquina que ve. El robot comienza a moverse, a navegar el ambiente, adquiere todas las diversas esquinas, pero cuando vuelve a un entorno de la posición inicial, que esta que tenemos acá, el robotito de nuevo ve esta misma esquina. Cuando el robot revisita las características iniciales, cuando el robot revé las características iniciales, entonces nuestro test de consistencia termina. Nosotros hacemos todo el gráfico del error, etc. Y cuando hemos cerrado el loop, esta es la desviación estándar, cuando hemos cerrado el loop, es cuando, ese cerramiento del loop que les digo es cuando revisitamos las características ya vistas, ahí es cuando nosotros terminamos el test. Si nosotros demostramos que el error durante el recorrido y el cerramiento del loop siempre es menor que la desviación estándar, estamos ok. En algunos casos, el error va a ser menor o igual que 2 veces la desviación estándar. Bueno, estamos más o menos ok. Lo ideal es esto, de más restrictivo. Eso, chicos, los test de consistencia son típicos, hay que hacerlos, pero para poder hacerlos necesitamos el ground truth, que generalmente nos da un sistema de posicionamiento absoluto. Y por supuesto, ustedes ya se estarán dando cuenta que el error, de alguna manera, va a quedar tristemente asociado al ground truth que estamos utilizando. Entonces, si lo queremos hacer con un GNSS que tiene un error de aproximadamente, supongamos, 20 centímetros, entonces el error que vamos a tener acá siempre va a ser mayor o igual a el error del ground truth, de 20 centímetros. Porque este es el que estamos considerando como el verdadero, el dato verdadero. Entonces nos conviene, por supuesto, que el ground truth tenga un error que tienda a 0. Por eso utilizamos, para validar cualquier algoritmo, utilizamos sistemas de posicionamiento, en este caso que son caros. Por eso nosotros compramos nuestra antena de GNSS que tiene un error de 1 centímetro aproximadamente. Entonces nuestras validaciones
quedan restringidas, perdón, a este error base, que es de 1 centímetro. ¿Dudas acá, chicos? Ya, entonces yo voy a pasar a la presentación, porque paso al siguiente tema, que es un tema extra que nos permitiría a nosotros localizarnos, pero sin tener, estos videos ya los vimos, sin tener que procesar imágenes. O procesar datos, perdón. Y por eso invité a Darío a que nos hable un poco. Solamente para ir cerrando la idea, fíjense, nosotros ya estudiamos sobre el robot, ya estudiamos sobre el mapeo, y ya estudiamos sobre localización, sabemos que van bien mano a mano. Los sensores que nosotros pudiéramos tener del robot están en lineamiento con el tipo de ambiente con el que estamos trabajando. Ojo con eso, ¿sí? El robot interactúa con el ambiente a través de su estrategia de control. Y no se olviden, vamos a intentar que la estrategia de control esté asociada, por supuesto, a los algoritmos recursivos, estocásticos en este caso, que vamos a utilizar para resolver el problema de localización y mapeo. Nosotros vimos acá con el filtro extendido de Kalman. Idéntica manera, pero cambiando la parametrización, lo van a tener con el filtro de información. Con el filtro descentralizado, esto es bien interesante, yo se los dejo para el que lo quiera estudiar y que necesite información me la pide. El UKF utiliza la transformación descentralizada para poder transformar sin perder mu y sigma cuadrado. Este es el primer momento y el segundo momento. Entonces la transformación de un sistema lineal a un sistema no lineal no pierde sus estadísticos. Perdón, dije momento, sus estadísticos. Luego tenemos el método de Monte Carlo y el filtro de partículas, ambos relacionados, de hecho, para solucionar el problema de SLAM. Y con una topología nueva algorítmica es que se implementa el Fast SLAM, que es filtro de partículas, pero con una topología más, o sea, mejorada de lo que es la algoritmia de implementación del filtro de partículas. Eso básicamente en lo que hace a los filtros recursivos más usados. Nosotros nos quedamos con los gaussianos, y les dejo como material de estudio para el que quiera el filtro descentralizado, recordando que mantiene los estadísticos en la transformación. Se utiliza para sistemas no lineales a partir de los estadísticos de sistemas lineales. Y en el estudio de casos, el primero que vamos a ver es el que se conoce como scan matching, que esto es, tenemos dos nubes de puntos, ¿sí? Si nosotros tenemos dos nubes de puntos, la idea que viene atrás del scan matching es, a través de las relaciones, ¿sí?, geométricas que hay entre los puntos de una sola nube y los puntos de la otra nube, sabemos que entre ambas nubes nosotros podemos encontrar relaciones geométricas de sus respectivos puntos. Entonces, el matching que hacemos es entre las relaciones geométricas y relaciones geométricas. Esto es, fíjense acá, en un instante estamos observando esta nube de puntos. En otro instante observamos la misma nube de puntos, pero ojo, está rotada y desplazada de pronto. Entonces, el problema de scan matching que nosotros vamos a ver hoy es cómo podemos obtener la rotación y la traslación sufrida por el sensor solamente a partir de las nubes de puntos que estamos viendo. Ahí la primera pregunta que surge es, bueno, ¿y cómo sabemos que ambas nubes son iguales o que corresponden al mismo objeto o mismo entorno? Bueno, es algo que tenemos que responder. Y lo segundo es, sabiendo que las nubes de puntos corresponden al mismo ambiente, y eso es tener una asociación de datos correcta, entonces encontremos la rotación y traslación sufrida por el sensor. Si nosotros obtenemos esto, entonces podemos obtener cuál es la pose del robot, porque el sensor está montado sobre el robot. Aquí hay un ejemplo más o menos típico. Vamos a ver la animación de nuevo. Fíjense cómo las nubes de puntos acá, al final quedan todas alineadas. Y es lo mismo que sucede en este otro caso. A ver acá. Fíjense que tenemos un patrón, que es la nube verde, y otro template de nube de puntos, que es la azul, y se van superponiendo, ¿sí? Entonces se va generando el mapa, y eso es porque hay una asociación de datos correcta. Esto es similar a lo que se utiliza en fotogrametría, por eso lo tengo puesto acá. Tenemos un objeto y en diferentes poses vamos sacando imágenes, fotos con la cámara. Lo que sucede, chicos, es que si estamos viendo el mismo objeto desde diferentes puntos de vista, entonces nosotros podemos también obtener cuál ha sido el desplazamiento y la rotación del foco de la cámara. Eso es lo que se conoce como fotogrametría.
Y es una técnica que usamos bastante, de hecho, para algunas validaciones o estudios que hacemos. Aquí están las fórmulas, pero yo me voy a detener acá para dejarle lugar a Darío para que nos explique toda la investigación que él está haciendo sobre nubes de puntos. Hoy Darío es nuestro experto, digamos, en el grupo sobre nubes de puntos. Ahí lo importante, chicos, es que nosotros ya no estamos procesando tanto la nube de puntos. Agarramos los datos crudos que nos provee el sensor y con ellos trabajamos. Y cuando hablo de nubes de puntos, por favor, no interpreten que me refiero solamente a distancia. Trabajamos con nubes de puntos y los atributos de un punto pueden ser distancia, color, profundidad, ángulo, etc. ¿Dudas que pudieran tener? ¿O les dejo con Darío directamente? Ya, asumo entonces que me han seguido bien. Darío, puedes compartir pantalla, te dejo la clase en tus manos. Acordate que vas a ser grabado y yo voy a seguir por acá. Chicos, háganle las preguntas que crean convenientes a Darío, por favor. Aprovechen la expertise de él. Gracias, Fernando. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, pues permítanme primero compartir la pantalla. ¿Lo puedes hacer? Permíteme un momento, Fernando. Sí. Ya, ahí. ¿Ahí pueden ver la presentación? Perfecto, sí, te seguimos. Ya, listo. gracias. Muchas gracias. Bueno, como dijo Fernando, yo soy alumno de doctorado. Me incorporé hace 3 años, estoy en mi 4º año de doctorado. Y bueno, quiero compartirles un poco lo que ha sido algunos trabajos en los que he podido colaborar, en los que he podido liderar ciertas investigaciones, siempre con el apoyo de Fernando. Y todos de estos trabajos se enfocan en el uso de sensores dexteroceptivos. Bueno, comencemos. Bueno, existen una gran cantidad de sensores dexteroceptivos, los cuales nos permiten interpretar el ambiente, tanto sensores 2D como cámaras de RGB, cámaras multiespectrales, LiDARs, o sensores 3D como cámaras de estéreo, la Kinect o el LiDAR. Estos sensores permiten realizar un sinfín de aplicaciones, chicos, no necesariamente limitadas a la robótica. Sin embargo, en esta presentación yo me voy a enfocar en el uso de información 3D para 3 problemas en particular: la detección de objetos, la caracterización de objetos y la localización de vehículos. Bueno, primero quiero darles como una introducción de lo que hablaba Fernando de qué es una nube de puntos, cómo se obtiene, y un poco para que entiendan lo que voy a hablar más adelante. Entonces, generación de la nube de puntos, tomemos como ejemplo la generación de nubes de puntos para este árbol en particular. Este es el magnolio de la universidad, el que se encuentra ahí en Campus Central. ¿Y cómo podemos generar la nube de puntos para este árbol en particular? Bueno, existen muchas formas. Aquí, por ejemplo, podemos tener una que sería considerando el sistema de posicionamiento del GNSS más el LiDAR desde diferentes perspectivas y realizar la transformación a coordenadas globales. Podemos obtener la nube de puntos. Otra, como comentó Fernando hace poco, sería la fotogrametría. Tomando fotos desde diferentes perspectivas, uno puede obtener la nube de puntos. Pues bien, después de que obtenemos la nube de puntos, es como la parte básica, hacemos la reconstrucción en coordenadas globales. A esa nube de puntos podemos realizar detección de objetos dentro de esta nube de puntos, caracterización de la nube de puntos. ¿Y a qué me refiero con caracterización? Por ejemplo, en el caso de este árbol, la caracterización en vegetación se conoce como obtener los parámetros foliares asociados al árbol, que en este caso serían el volumen, la superficie, la porosidad. Sin embargo, esto no está limitado solo a árboles. Yo puedo obtener el volumen de otros cuerpos, como vamos a ver más adelante otro caso de estudio que no está relacionado con agricultura. Comúnmente las técnicas que se utilizan para aliar la caracterización de nubes de puntos son técnicas que permiten aliar el envolvente del cuerpo. Estas son, por ejemplo, el convex hull, el alpha shape y la voxelización. El que está interesado en estos temas y quiera entender un poco más a detalle, le dejo la referencia que está aquí para que pueda leer.
Yo les estoy hablando un poco de esto para que me entiendan lo que voy a presentar más adelante en los trabajos realizados hasta el momento. Bueno, otro punto importante, y este lo vamos a topar cuando veamos los temas de localización, es Scan Matching. Como bien les comentaba Fernando, esto permite obtener la localización del robot. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bien, ustedes dirán, tenemos el GPS siempre va a estar presente. Pero eso es un caso muy ideal. Cuando nosotros nos vamos a la práctica, montamos el GPS, estamos en el Uber, por ejemplo, y estamos avanzando, hay veces que la señal del GPS se pierde. En estos momentos necesitan un sistema de localización diferente para poder complementar esa señal. O hay casos, por ejemplo, en las minas, donde no tienen absolutamente nada de señal de GPS. Entonces, en estos casos necesitan un sistema de localización diferente. Esto puede ser realizado con cámaras, con fusión sensorial, con IMUs, giroscopios, o en este caso, como vamos a ver, el caso de estudio en que nos enfocamos nosotros y que me enfoco yo en el grupo, es las técnicas de Scan Matching, posicionamiento en base a nubes de puntos. Les voy a explicar un poco de esto. Consideremos que tenemos un robot, el cual puede observar la estructura que ven aquí. En el instante 0, el robot se encuentra en la posición X de K-1. Es el robot celeste. Y puede observar todo lo que se encuentra en celeste. Si este robot se desplaza un instante, se mueve al instante X de K, donde el láser puede observar lo que se encuentra en rojo. En la parte superior podemos ver las dos nubes de puntos. La idea del Scan Matching es utilizar algoritmos de registros o asociación de datos para poder saber cuánto existe de desplazamiento de esta nube de puntos a la nube de puntos de acá en rojo. De manera que al montar las dos nubes de puntos, podamos aliar la matriz de transformación asociada a ese cambio. Esto quiere decir la traslación y la rotación de este eje al eje de acá. Existen muchos algoritmos de registros para asociación de nubes de puntos. En este caso les voy a explicar brevemente algunos y para que tengan una idea más clara, los algoritmos de registros son un proceso iterativo. En este proceso ingresan dos nubes de puntos, las cuales en base a sus características geométricas, como mencionaba Fernando, cumplen una función de optimización para asociar los datos y estimar los parámetros. Este proceso es iterativo porque se repite un número de iteraciones definido y se para cuando se alcanza ese número de iteraciones o se alcanza un error menor a un umbral. Una vez que se repiten esos dos pasos, se obtiene la matriz de transformación. Cuando obtenemos la matriz de transformación, que es el h de teta, mostrado en este gráfico, podemos saber cuál fue el desplazamiento de un instante a otro. Ahora, pues bien, si queremos saber la posición del robot, después de n instantes de tiempo, tenemos que concatenar esas matrices de transformación para saber cuánto fue el desplazamiento en el instante k desde el instante 0, desde el instante inicial. Bueno, brevemente, después de haberles indicado esta introducción de generación de nubes de puntos y Scan Matching, voy a pasar a indicarles algunos casos de estudio. El primero es la detección de objetos. Este es un caso de estudio enfocado a la detección de manzanas. Este trabajo que les voy a mostrar fue una colaboración que se realizó con el grupo de la Universidad de Lleida, de España. Y aquí tienen la evidencia de este trabajo, que son 3 trabajos actualmente publicados, y al que le interese un poco lo que voy a explicar, puede acercarse a la tercera referencia. Yo voy a dejarle la presentación a Fernando, claro está. Y en la tercera referencia está toda la data ocupada para este proyecto, con el código abierto. Entonces ustedes van a poder generar la nube de puntos y leyendo los papers podrían replicar los resultados. Bueno, vamos a comenzar a explicar esto. El objetivo principal de este proyecto. La mayoría de sistemas propuestos para la detección de frutas se basan en sistemas de cámara RGB. Ustedes sabrán bien que la limitación de las cámaras de RGB son las condiciones de iluminación. Ahora la idea en este proyecto fue proponer una alternativa que no se vea afectada por las condiciones de iluminación y que me permita obtener una perspectiva 3D para la detección y localización de frutas.
Entonces, los objetivos específicos fueron detectar la posición de las manzanas en un espacio tridimensional, contar el número de manzanas y repetir el mismo proceso con un flujo de aire artificial. Esto del flujo de aire artificial es importante porque en un arbusto de manzanas habrá momentos en los que las hojas ocluyan ciertas perspectivas de las manzanas y entonces estas no puedan ser detectadas. La idea de aplicar un flujo de aire artificial es mover estas hojas y ver si se puede mejorar la detección y el conteo de las manzanas. Bueno, este es el equipamiento que se utilizó para este proyecto. El vehículo que pueden observar aquí con esta estructura. En esta estructura está montado en la parte superior un RTK, que ustedes bien sabrán es un GPS diferencial. El LiDAR, y bueno, aquí está montado una cámara que era solo para objetos de visualización. En la figura A pueden observar la reconstrucción de la nube de puntos con color, obtenida con la cámara RGB y fotogrametría. Y en la figura B, lo que nos interesa y en lo que está enfocado este caso de estudio, que es la reconstrucción de la nube de puntos. El objetivo es, de esta nube de puntos, que aquí tenemos un zoom out, poder identificar las manzanas, que son las frutas, que lo pueden observar en este zoom out, que están las frutas en los cubitos. Para poder realizar este objetivo, tenemos aquí la metodología que se siguió. Bueno, cuando ustedes ocupan una nube de puntos, no sé si tienen conocimiento o si lo han probado, aparte de los valores tridimensionales de X, Y y Z, de la ubicación física de los objetos, los LiDARs les devuelven también lo que se conoce como reflectancia, que es la intensidad asociada a la respuesta del láser. Esto depende de muchos factores, depende del cuerpo, también de la cantidad de sol y de cuánta energía absorbe el cuerpo. Pero bueno, entonces ustedes tienen una nube de puntos generada por un LiDAR y esa nube de puntos tiene 4 características: X, Y, Z y reflectancia. En cambio, si ustedes hacen una nube de puntos con fotogrametría, sus características serían distintas. Tendrían obviamente X, Y, Z, pero ya no tendrían una reflectancia, puesto que el sensor es diferente. En ese caso tendrían RGB. Bueno, eso veremos más adelante en otro caso de estudio. En este caso de estudio, en base a la reflectancia, el estudio indicó que la reflectancia es distinta para los objetos dentro de un arbolito. Entonces tenemos que la reflectancia de las hojas es distinta a la reflectancia de los troncos y es distinta a la reflectancia de las frutas. Ese estudio permitió aplicar un umbral en base al cual pudimos discriminar las frutas y después de eso remover los puntos no deseados, conectar componentes cercanos, aplicar un algoritmo de clustering para poder agrupar, para poder separar las frutas y posteriormente remover los falsos positivos asociados a las frutas. Es decir, los puntos que no son frutas, que son hojas que se contaron ahí como frutas, con esto podemos remover eso. Finalmente tenemos el conteo de las frutas. En la parte de la derecha pueden observar un gráfico de esta metodología. Aquí tienen la nube de puntos. Aquí tienen una porción de las frutas enfocada. Aquí tenemos la conexión de componentes cercanos, la separación de las frutas y aquí finalmente las frutas en diferente color. Pues bueno, aquí les voy a indicar la tabla que mostró el estudio de cómo el tronco, las hojas y las frutas tuvieron una diferente reflectancia media y una desviación estándar cercana. Y bueno, los resultados de la detección, que fueron en localización de la fruta de un 87% y en identificación de un 82%. Bueno, la conclusión que nos llevó este trabajo fue que los resultados son comparables a los obtenidos con otras metodologías, con la ventaja de que el sistema presente no se ve afectado por las condiciones de iluminación. Eso me imagino que ustedes tienen claro, que el LiDAR funciona en el día como en la noche, o sea, no depende de las condiciones de iluminación. Aplicando la metodología de este trabajo, se obtuvo un éxito de localización del 87% y un éxito de identificación del 82%. Además, con el flujo de aire, que les comenté para qué servía, se pudo reducir el número de oclusiones de frutas en un 6.7%. Bueno,
Ese fue el primer caso de estudio que les quería mostrar. Ahora vamos a avanzar un poco con la caracterización de objetos, que es lo que les expliqué de obtener el volumen de un cuerpo en base a su representación de nube de puntos, obtener la superficie del área y obtener su porosidad. En esta sección tenemos 3 trabajos. El primero con un LiDAR terrestre, el segundo con un dron con una cámara RGB. El tercero es un caso de estudio, los 2 primeros están en agricultura y el tercero es un caso de estudio en la construcción. Bueno, vamos a ver el primer trabajo. Se titula Mechatronic Terrestrial LiDAR for Canopy Porosity and Ground Surface Estimation. El objetivo en este trabajo fue desarrollar un algoritmo para la caracterización de vegetación. Los objetivos específicos fueron transformar la nube de puntos a una representación multinivel de voxeles. Yo les había indicado en la segunda diapositiva que para obtener la caracterización existe la representación de voxeles de la nube de puntos. Pues bueno, en esta propuesta el valor añadido era que era una descomposición multinivel de voxeles, que eso no se encontraba en la literatura hasta el momento de presentación de este trabajo. Como segundo objetivo específico, obtener la porosidad en distintos niveles de incidencia de luz. Y tercero, obtener el área de la superficie foliar. Bueno, este fue el hardware utilizado. Este de aquí es un LiDAR 2D montado en un telescopio. Este telescopio permitía girar con mucha precisión sobre su propio eje y mediante la unión de los dos obtener una representación 3D de los objetos en la escena. Este telescopio es estático, entonces fue posicionado en diferentes posiciones alrededor de los objetos que se deseaban mapear. Y mediante eso obteníamos la reconstrucción 3D de toda la perspectiva de los árboles. Bueno, la metodología fue la siguiente. En base al estado del arte pudimos hacer la reconstrucción con voxeles del arbolito. Este es el magnolio que les había mostrado en la segunda diapositiva. Y de cada uno de estos voxeles procedimos a hacer la descomposición multinivel. ¿Cómo se realizó esto? Consideren que dentro de un voxel existen cierta cantidad de puntos. Pues bien, el algoritmo evalúa. Si existe al menos un punto dentro de ese voxel, realiza una subdivisión en 4 partes iguales. Si dentro de esos 4 subdivisiones existe al menos un punto, el tamaño de voxel que se mantiene es el anterior. Ahora, en el caso de que hago la subdivisión de este voxel en 4 subdivisiones y uno de esas subdivisiones no tiene al menos un punto, ese subvoxel se elimina y nos quedamos con este nivel de descomposición. Esto puede ser desarrollado para n niveles. Bueno, una vez que se obtiene la representación del arbolito en n niveles de descomposición, procedemos a realizar el análisis de porosidad. Para realizar el análisis de porosidad, lo que se hace es proyectar la nube de puntos a su plano XY. En esta parte con diferentes ángulos de incidencia, ya que podemos rotar la nube de puntos simulando la entrada de rayos de sol. La proyección al plano XY se ve de la siguiente manera. Aquí pueden observar los voxeles, que son los cubitos. La envolvente de esta proyección en el plano XY nos permite aliar la porosidad, lo cual nos indica el porcentaje de espacios vacíos que existen dentro del árbol. Bueno, el primer caso de estudio es el magnolio de la universidad. Aquí pueden observar una foto. Aquí la representación de la nube de puntos. En la figura B se encuentra la representación en la descomposición multinivel de voxeles. Esta descomposición multinivel de voxeles, en la parte C tiene su proyección en el plano XY. Y de esa proyección en el plano XY va a haber muchos voxeles que estén sobrelapados. En la figura D pueden observar la respuesta una vez que se han eliminado esos voxeles. Y aquí tienen en una ligera línea azul el envolvente de esta proyección que nos permite obtener la porosidad. El caso de estudio 2, un árbol de cerezas, conocido como Prunus annuum. En este árbol igual tiene aquí la proyección, la representación en nube de puntos.
Aquí tienen un zoom out donde pueden apreciar de mejor manera. En la figura B tienen la representación multinivel de voxeles, donde tienen que los voxeles de la división del nivel 2, aquí está para 3 divisiones. Del nivel 2 están en rojo, del nivel 3 están en verde y los otros están en azul. La proyección en el plano XY. Y aquí tienen la proyección en el plano XY después de eliminar los voxeles que se sobrelapan. Igual tienen aquí en una línea azul la envolvente de esta proyección. El caso de estudio 3 es en una plantación de paltas. Aquí pueden observar la reconstrucción de la nube de puntos, la transformación a la descomposición de voxeles, la proyección en el plano XY y la envolvente en la proyección del plano XY después de haber removido los voxeles que se sobremontaron. Bueno, ese fue el primer caso de estudio con un LiDAR terrestre en el cual pudimos determinar la porosidad que tiene el árbol y la superficie del área. Ahora les voy a indicar otro caso de estudio en el cual trabajamos con un dron y una cámara RGB, mediante la cual pudimos obtener la reconstrucción 3D. El título de este trabajo, se encuentra solamente enviado, es a Aerial Imagery Based Computational Dendrometry Approach to Modeling Growth Canopy Parameters. El objetivo principal de este trabajo era presentar una comparación de los algoritmos existentes para la caracterización de la vegetación, utilizando una nube de puntos obtenida a partir de un conjunto de imágenes. Bueno, la metodología que seguimos para este trabajo fue la siguiente. Mapeamos una zona de vegetación con un dron que tenía montado una cámara RGB y mediante software comerciales, en este caso el software Agisoft, pudimos realizar la reconstrucción 3D. Este software lo que hace es un algoritmo de Structure for Motion para realizar la reconstrucción. Entonces, en este caso es lo que les comentaba antes. La nube de puntos, ¿qué propiedades va a tener? Cada punto va a tener su propiedad X, Y, Z y adicionalmente su color, RGB. Entonces tienen una matriz de N, que es el número de puntos, por 6 características. Bueno, el siguiente paso después de la generación de la nube de puntos fue la segmentación. Aquí la segmentación fue separar de esa nube de puntos los árboles para posteriormente de cada árbol poder sacar las características. Que en este caso trabajamos con volumen, la superficie del área, como en el trabajo anterior. Y esas dos, sí. Los algoritmos que utilizamos son los que les mencioné en un principio, el Convex Hull, el Alpha Shape y los voxeles. Aquí tenemos un poco más del detalle de estos algoritmos. El Convex Hull lo que hace es un objeto convexo alrededor del conjunto de nubes de puntos, considerando los puntos extremos. El Alpha Shape es el caso general del Convex Hull, es decir, que el Convex Hull es un caso particular y es cuando el alfa, que es un parámetro de variación, tiende a infinito. El Alpha Shape, como pueden ver, depende de ese parámetro alfa y ese parámetro alfa va a permitir que la representación del cuerpo sea más ajustada hacia los puntos. Y la representación de voxeles, que es la que vimos en el trabajo anterior. Bueno, los casos de estudio fueron los siguientes. El primer caso de estudio fue en la Universidad Santa María, en la sede de Viña del Mar, donde teníamos una zona con varios árboles. Y el caso de estudio 2 fue en una plantación de paltas en La Cruz. En el lado derecho, aquí pueden observar la reconstrucción de la nube de puntos. Y aquí el área de estudio en la que nos enfocamos, el área que segmentamos después del procesamiento. En la parte inferior, la reconstrucción de la plantación de paltas y aquí el área de estudio. Pues bien, los resultados los pueden observar en estas figuras. En el lado izquierdo, los resultados para los 4 árboles estudiados en la Universidad Santa María y en el lado derecho la validación de la metodología en la plantación de paltas. Bueno, pues aquí los resultados, como pueden observar, cada algoritmo se ajusta de manera diferente al árbol, al cuerpo. Pueden ver aquí el Convex Hull y aquí el Alpha Shape.
Ya, los resultados indicaron que la superficie del área puede ser, los resultados son comparables en los tres métodos. Sin embargo, para la estimación de volumen, el algoritmo de voxelización, utilizando fotogrametría, presentó una subestimación del valor real. Esto se debe a que ustedes cuando hacen la reconstrucción a partir de nubes de puntos, utilizando cámara RGB, mediante fotogrametría, Structure for Motion, ustedes ven la superficie del objeto. Es decir, aquí, en este caso tuvimos una nube de puntos que nos indicaba solo la parte de afuera de los árboles. Entonces, es una nube de puntos que por dentro está vacía. Eso hace que el- la estimación del volumen haya sido inferior, debido a que el volumen para este caso de voxelización se calcula sumando el volumen de cada uno de los voxels. Entonces, como en este caso solo tenía puntos por la parte de fuera del árbol, solo se construyeron voxeles en esa parte. Y sumando todos esos, el resultado de la estimación de volumen fue inferior. De manera similar, los resultados para la plantación de paltos eh, fueron iguales que en la estimación de volumen para voxelización, subestimó los resultados, pero para el área de la superficie los tres métodos fueron comparables. Se puede ver también que el algoritmo de segmentación utilizado en base a la información de color y utilizando el software Agisoft y métodos de filtrado, pudo segmentar de manera correcta los árboles. Para el caso de acá, eran solo 4 árboles, tuvimos 100% de accuracy, pero para la validación del método, porque esto era solo como la prueba de la metodología, para el caso de paltos, se tuvo un accuracy de 85% en la segmentación de los árboles. Bueno, ese fue el segundo trabajo, chicos. Vamos con el tercero. Este ya no está enfocado en agricultura, este está enfocado en la parte de construcción. En este trabajamos con otro sensor diferente. Ya vimos un LiDAR terrestre, vimos la reconstrucción de nube de puntos con una cámara RGB desde un dron, y este está enfocado en el uso de cámaras de estéreo. Bueno, el objetivo principal de este trabajo fue estimar el volumen de material transportado con sensores exteroceptivos en una maquinaria de carga. Los objetivos específicos fueron estimar el volumen de material con distintos niveles de carga. O sea, no probar solo con un nivel de carga, sino con varios, y validar la metodología con distintos niveles de posicionamiento de la pala. Esta fue la maquinaria que utilizamos. Es una excavadora de Caterpillar. El modelo es la CAT 26C2C. Y en la parte superior, por encima de la cabina del piloto, del operario, montamos un sensor de estereovisión. Aquí pueden observar la representación de una imagen de la cámara izquierda y una imagen de la cámara derecha en el mismo instante. A partir de esto realizamos la reconstrucción de la nube de puntos de la escena. Entonces, esta nube de puntos era de toda la escena. Teníamos el suelo, teníamos la parte amarilla de la maquinaria, la pala, el material que está dentro de la pala. Y esta reconstrucción de nube de puntos fue probado a dos diferentes alturas, siempre dentro del rango de visión de la cámara, a 0.75 metros y 1.25 metros. La metodología que seguimos para poder estimar el volumen que existía dentro de la pala solamente con el sensor de estereovisión fue la siguiente. Tenía dos etapas, una etapa online y una etapa offline. Vamos a ver primero la etapa offline. En la etapa offline buscamos generar un modelo de referencia de la pala que carga el material. Para esto ocupamos un software de código abierto que es el Cloud Compare, y este posteriormente es utilizado en la etapa online. La etapa online consiste primero en adquirir la nube de puntos de la escena. De esa nube de puntos tenemos que segmentar el objeto que nos interesa. En este caso es la pala con el material. Aquí pueden observar la última parte de este proceso de segmentación, que era segmentar la pala de la maquinaria, la partecita amarilla que veíamos en la escena. Para esto ocupamos un algoritmo de clustering en la proyección YZ de la nube de puntos. Posterior a este paso, obtenemos la
la nube de puntos de la pala con la carga. En este punto de aquí, Model Matching, buscamos asociar esa carga al modelo de referencia. Pues bien, ¿por qué hacemos esto? Porque en este punto de aquí, donde tenemos la pala con la carga, podemos saber cuánta carga hay encima, pero no sabemos hasta qué porción de la parte de abajo llega. De esa manera no podemos determinar cuánto volumen de material existe. Al asociarle con el modelo de referencia, podemos saber exactamente qué altitud tiene y cuánto está en la parte de abajo. Para esto ocupamos los bordes del modelo de referencia y un algoritmo de registro de nubes de puntos, que es los que ocupamos para los algoritmos de scan matching. En este caso ocupamos uno que se conoce como Normal Distribution Transform. Y les puedo pasar a alguien información de eso, si es que desea. De eso no me voy a entrar en detalle y explicar. Bueno, una vez que hacemos la asociación de las nubes de puntos, aquí podemos observar cómo la carga se ve montada en el modelo de referencia. Entonces, si ya tenemos este cuerpo, procedemos a utilizar los mismos algoritmos que les había mostrado previamente para la caracterización de plantas, para estimación de volumen y estimación de superficie foliar. Probamos diferentes algoritmos, el Convex Hull, el Alpha Shape, voxelización, y obtuvimos los mejores resultados con el Alpha Shape. Aquí pueden observar una figura de la representación del cuerpo después del proceso de Alpha Shape. Pues bien, veamos cómo se ven los resultados. Probamos 5 diferentes niveles de carga. En la figura A, ustedes pueden observar la segmentación de la pala con carga para los 5 niveles. De izquierda a derecha, el mayor nivel de carga. Después, esta segmentación se asoció al modelo de referencia. Eso pueden observarlo en la figura B. Y en la figura C se puede ver el envolvente de esa representación de nubes de puntos. Como se puede ver, conforme la carga va creciendo, el envolvente también va creciendo, lo que nos permite tener un mayor volumen. Los resultados que obtuvimos para esta metodología, para este caso de estudio, fueron los siguientes. Con los 5 niveles de carga y las 2 alturas que les comenté, la una en azul y la otra en naranja, se puede ver que conforme el nivel de carga va subiendo, en color magenta tienen el valor verdadero. Entonces el volumen de carga va subiendo, la estimación también fue subiendo, lo que mostró que la estimación fue consistente. Sin embargo, en cargas altas el error ya era un poco mayor. Ya, esos fueron los casos de estudio que tenía para caracterización de objetos en agricultura y en el caso de la construcción, con 3 sensores diferentes. Ahora vamos a ver el último tema que tengo preparado para hoy, que es la localización. Aquí es clave el concepto de scan matching, localización en base a nubes de puntos, que les comenté en un principio de la presentación. Bueno, voy a presentar 3 trabajos. El primero está publicado. Está enfocado en ambientes agrícolas. El segundo está enfocado en ambientes urbanos. Y el tercero es un estudio que hacemos para comparar el rendimiento de estos algoritmos tanto en ambientes agrícolas como en ambientes urbanos. Vamos con el primer trabajo, que es Analyzing and Overcoming the Effects of GNSS Error on LiDAR-Based Orchard Parameter Estimation. El objetivo principal de este trabajo fue estudiar el efecto del sistema de posicionamiento Global Navigation Satellite System, o GNSS, en la estimación de los parámetros foliares. Los objetivos específicos: analizar matemáticamente la propagación del error, estimar los parámetros foliares para distintos niveles de error del sistema de posicionamiento GNSS y proponer una alternativa para mejorar la estimación sin hardware adicional. Esto quiere decir que tenemos el GNSS o el GPS barato y tenemos el LiDAR. Y sin utilizar un hardware adicional como una IMU, una cámara, un giroscopio, proponer una alternativa que permita mejorar los resultados. Vamos a ver un poco más en detalle este trabajo, que es un poco extenso. Primero,
Pues bien, la reconstrucción de la nube de puntos depende de tres sistemas de referencia, o tiene tres sistemas de referencia. El sistema del LiDAR, el sistema del GNSS y el sistema global. La idea es que un punto adquirido por el LiDAR sea trasladado y rotado al sistema de referencia GNSS y este al sistema global. De esta manera podemos obtener una reconstrucción 3D de la escena. Pues bien, vamos a ver un poco en detalle cómo se propaga el error a través de desde la adquisición hasta el sistema de referencia global. Bueno, un punto, llamémosle P, adquirido por el LiDAR, tiene sus coordenadas cartesianas, las cuales pueden ser representadas en coordenadas esféricas, donde ρ es la distancia, este es el ángulo de elevación y el otro es el ángulo azimutal. Este punto tiene asociado una covarianza. Bien, para transformar del sistema de referencia del LiDAR al sistema de referencia del GNSS, se debe considerar la matriz de transformación entre los dos sensores. En el caso de estudio que hicimos nosotros, estaban montados en una estructura. Entonces, esta estructura hacía que no exista rotación entre los dos sensores, solo traslación. Por esta razón, tenemos que al punto adquirido por el LiDAR se le suma los componentes de traslación en el eje X, Y y Z entre los dos sensores. En el caso de existir rotación, lo que se hace es aumentar aquí, multiplicar por R, por la rotación que exista en roll, pitch y yaw entre los dos sensores. Bueno, pues bien, la ley de propagación del error está dada por la siguiente forma, donde el jacobiano está expresado de la siguiente manera. Y aquí tenemos la covarianza del LiDAR. Vamos avanzando. Para pasar del sistema de referencia del GNSS al sistema de referencia global, lo que hacemos es añadir las posiciones que nos entrega el sistema de referencia GNSS. En este caso, la posición en X, en Y y en Z. Ahora bien, así como el LiDAR y un punto adquirido por el LiDAR tenía su matriz de covarianza, el sensor GPS también tiene su matriz de covarianza que está dada por el fabricante. Bien, pues la propagación del error va a ser la suma de estas dos. La propagación del error va a ser la suma de la covarianza del GNSS más la covarianza entre los dos sistemas desarrollados previamente, que la pueden observar aquí. Esta es la covarianza total de nuestro sistema de adquisición de datos. Consideremos que tenemos dos GNSS. Y aquí es donde viene la importancia de este trabajo. Entonces tenemos un GNSS barato y uno un poco más caro. Entonces el barato va a tener mayor error. Aquí vemos que si la covarianza del uno es mayor que la covarianza del otro, se va a tener una matriz semidefinida positiva. Entonces, si ahora desarrollamos esto para la propagación del error total del sistema, vemos que existe mayor error en la reconstrucción de la nube de puntos. Ahora, ¿cómo se ve esto visualmente? Miren, si ustedes tienen un RTK, pueden tener una reconstrucción casi perfecta del árbol. Ahora, hay muchos ambientes agrícolas donde la señal del GNSS se ve afectada. No tienen señal en todos los instantes por bloqueos de la señal por los árboles o por diferentes factores. O otros casos donde tienen GPS, no pueden tener RTKs que son muy caros, sino tienen solo GPS y tienen GPS con error de 0.2, 0.5, en los casos extremos ya 1 metro, 2 metros. Bien, un arbolito con una reconstrucción en base a un GNSS de 0.2 metros, lo pueden observar en la figura A. Si este error del GNSS se incrementa, pueden ver aquí en la figura B cómo el arbolito se va dispersando, la nube de puntos se va haciendo más grande. Aquí en la figura C con 1 metro y aquí en la figura D con 2 metros. Ahora ustedes imagínense, si yo saco el volumen del arbolito aquí, acá y acá, va a dar valores totalmente distintos y no van a ser representativos para lo que en realidad tengo en campo. ¿Y por qué es importante que tengamos una métrica muy exacta del volumen? Pues, por ejemplo, los pesticidas para las plantaciones agrícolas se regulan en base al volumen que tenga cada cultivo. O también el volumen de
de las plantas está relacionado netamente al volumen de cosecha. Entonces es muy importante tener estas métricas bien definidas. La alternativa que propusimos en este trabajo fue utilizar Scan Matching para complementar la señal de GPS, de GNSS, y poder mejorar el sistema de localización y por ende la reconstrucción de nubes de puntos que nos va a llevar a una mejor estimación de volumen, superficie y porosidad. A ver, la plataforma se movió 15 metros hacia adelante y hacia atrás dentro de una hilera de manzanos. El error del RTK, que se utilizó para validar la metodología, fue de 0.01 metros y simulamos el incremento del error del RTK para simular que tenemos un GPS barato o tenemos oclusión de la señal. Añadimos ruido artificialmente hasta alcanzar un máximo de 2 metros. Bien, la estimación de volumen. Aquí podemos ver los 3 algoritmos que probamos: voxelización, convex hull y alpha shape. Entonces, en el eje X tenemos el incremento del error en la señal del GNSS. Y acá la estimación, el error en la estimación de volumen. No, el valor del volumen. Entonces, como pueden ver, el valor del volumen va creciendo. O sea, va habiendo más error. Este de aquí es el valor verdadero, se podría decir, el que está medido con el RTK, que está con GNSS error 0. Y conforme incrementamos el error, este volumen va creciendo. Entonces, el error se aumenta. Si yo tengo un GNSS de 0.2 metros de error, ya llegó a incrementar el error de la estimación de volumen en un 20-30%. Esto para el volumen. Lo mismo se puede apreciar para la superficie, el área de la superficie. Y para la porosidad tenemos el efecto contrario, puesto que conforme más dispersa esté la nube de puntos, al proyectar en el plano XY va a haber menos espacios vacíos en el espacio pertinente de cada. La propuesta fue utilizar una técnica de scan matching. En este caso utilizamos un algoritmo de registro de nube de puntos conocido como Iterative Closest Point, que es el más común. Este se ocupa mucho en SLAM también. Aquí tienen la referencia de esta metodología. En esta metodología lo que se hace es una asociación entre las dos nubes de puntos a nivel de punto. Entonces, primero se alían las correspondencias pertinentes entre cada punto, o sea, qué punto corresponde a qué punto. Después de eso se alía el error, se optimiza esta función de costo y es un proceso iterativo, como les expliqué. Ya, esta es la metodología que se utilizó. Se entran los 2 escaneos de láser sucesivos a un algoritmo de registro. Aquí obtenemos la técnica de scan matching, obtenemos la matriz de transformación y adicionalmente a la matriz de transformación de la técnica de scan matching podemos saber la covarianza que tiene esta estimación. La covarianza que tiene esta estimación con la estimación del scan matching más el valor del GNSS con su respectiva matriz de covarianza, unimos estos 2 sensores, hacemos un sensor fusion y utilizamos un filtro de Kalman. Mediante esto podemos sacar una estimación más consistente del sistema de localización, lo cual a la larga nos permite tener una mejor estimación de los parámetros foliares, volumen, área y porosidad para los árboles. Vamos a ver los resultados, cómo mejoraron con la propuesta. Pues bien, tenemos el convex hull, alpha shape y voxeles. En azul, la respuesta original con el incremento de ruido. En naranja tenemos la respuesta después de aplicar la propuesta. Y como pueden observar, el error se incrementa notoriamente. Por ejemplo, para el GPS de GNSS de 0.2 metros, se llega a tener una mejora de más del 50%. Si bien la metodología, conforme tenemos un GNSS de más de 1 metro, igual produce un error brutal, eso ya es como un caso extremo. Lo que nos interesaba era aquí los valores bajos, menores a 1 metro, donde nosotros pudimos mejorar la estimación de volumen, de superficie de área foliar y porosidad en más de un 50%. Vamos con el segundo caso de estudio. Este está enfocado en ambientes urbanos y se titula Cluster-Based Scan Registration for Vehicle Localization in
Urban Environments. Bueno, el objetivo principal en este artículo, que está en revisión, este no está publicado, fue mejorar los resultados de algoritmos como el ICP, el que utilicé en la metodología anterior, para mejorar el sistema de localización en ambientes urbanos. Los objetivos específicos fueron obtener objetos más densos de la escena y aplicar el scan matching con los objetos más densos. Esto quiere decir que vamos a descartar aquellos objetos que puedan generar inconvenientes en el proceso de asociación de datos entre dos nubes de puntos. Vamos a ver más detalles. Bueno, los datos utilizados, estos utilizamos datasets que son abiertos para la comunidad. Utilizamos dos, el dataset de Ford y el dataset de Kitty. Aquí están los vehículos que se utilizaron para adquirir esos dos datasets. Aquí podemos ver un frame del dataset de Ford, en el cual podemos observar que tenemos paredes, carros, ventanas, personas, y aquí tenemos la imagen RGB de esa misma escena. Pues bien, esta propuesta se enfocaba en utilizar el algoritmo de ICP, que lo ven aquí, tal cual. Pero antes de utilizar ese algoritmo, en vez de utilizar toda la nube de puntos que nos entrega el sensor, filtrar. ¿Y filtrar qué? Los objetos más densos, los objetos que no van a variar en el tiempo. Por ejemplo, descartar lo que son personas, descartar lo que son vehículos, y quedarnos solamente con lo que son las paredes de la escena, las edificaciones, los postes. Bueno, la primera aproximación que realizamos fue de la siguiente manera. Aquí tenemos 3 frames de la nube de puntos. Procedimos a realizar el clustering haciendo un subsampling, reduciendo el tamaño de la nube de puntos, quitando el suelo, obviamente, y agrupando. Aquí podemos ver el resultado de la agrupación, o el algoritmo de clustering que utilizamos aquí fue simplemente la distancia euclidiana. En base a la distancia euclidiana, pudimos determinar cuántos clústeres hay dentro de la escena y agrupar estos en base a su densidad. Aquí pueden ver los objetos más densos, los 10 primeros objetos más densos. Entonces, ustedes pueden ver que se quedan las paredes, en este caso los postes y ciertos vehículos. Después de que agrupamos los objetos de mayor densidad a menor densidad, elegimos los primeros 50 y los primeros 100 objetos más densos y procedimos a realizar la comparación con los resultados originales, es decir, considerando toda la nube de puntos. En la parte izquierda tenemos los resultados para el dataset de Ford. Aquí está mal escrito, disculpen. Y en la parte derecha para el dataset de Kitty. Pues bien, los resultados originales están en negro. En magenta se encuentra el resultado con el GNSS. Y se puede ver que la estimación con 50 clústeres y 100 clústeres mejora sustancialmente la respuesta a considerar toda la data. Y aquí tenemos algo que es lo que Fernando les explicó el día de hoy, que es el análisis de consistencia. Mostrar qué tan consistente fue nuestra estimación. Lo que ven en magenta es 2 veces la desviación estándar y adentro está el error para cada uno de los métodos. Es decir, el ICP normal, el ICP con 50 clústeres y el ICP con 100 clústeres. Bien, aquí tienen el ICP en una versión de su algoritmo que se conoce como punto a punto. Mientras que en la parte inferior tienen el ICP en su versión punto plano. Eso quiere decir que asocia un conjunto de puntos a un plano y alia la correspondencia entre ese punto, entre el punto de una nube de puntos y el plano de la otra nube de puntos. Es un algoritmo un poco diferente. Y aquí tenemos los resultados para el algoritmo de Kitty. Para la versión punto a punto se puede ver que incrementa de manera sustancial los resultados. Aquí tienen la estimación original y aquí tienen el valor estimado. Se puede ver que todavía existe un gran error. Es una primera aproximación a este trabajo que realizamos. Y para la versión punto plano, si bien entrega un valor menor en la distancia, se puede ver como el churo que hay al final, esta curva, está mejor representada por la estimación después de aplicarlos. El clustering. Bueno, para los resultados de consistencia se puede ver que nuestro algoritmo hizo que la consistencia
que está esta es la consistencia solamente del eje Z, sea consistente, puesto que para la estimación original no era consistente porque estaba fuera de los límites de error. Bien, vamos con el último trabajo que tengo para hoy, ustedes chicos, es la comparación que realizamos en ambientes urbanos y en ambientes agrícolas de diferentes algoritmos de scan matching. Existen una gran variedad. Nosotros estudiamos el estado del arte, revisamos, elegimos 8. Ya les voy a indicar más adelante cuáles fueron. El objetivo principal fue comparar diferentes técnicas de posicionamiento en base a escaneos de láser en ambientes urbanos y agrícolas. El objetivo específico fue analizar y comparar el rendimiento de los algoritmos. Y 2, mostrar las limitaciones que estos presentan para que un lector que revise este trabajo pueda decir, ah, bueno, este algoritmo me va a ser útil en este ambiente, este algoritmo presenta estas limitaciones, aquí es donde yo puedo aportar. Y bueno, esa fue la idea de este trabajo. Nuevamente les presento una imagen del ambiente urbano, del dataset de Ford, y de un ambiente agrícola. Aquí tienen la representación de una nube de puntos del ambiente agrícola. En este trabajo utilizamos el scan matching como el único sistema de posicionamiento. Si bien yo les mostré un trabajo donde complementaba el scan matching con la señal del GPS, bien, en este quisimos evaluar qué también se comporta las técnicas de scan matching como sistema de posicionamiento único. Aquí está pues el gráfico que les expliqué en un principio de la presentación, de cómo funciona el algoritmo los algoritmos de scan matching, y aquí están los algoritmos que utilizamos. Pues bien, ya les mencioné en los trabajos previos que utilicé el ICP, sus versiones punto, punto plano, el algoritmo DNT que también lo utilicé para el proyecto de la estimación del volumen en la pala. Era un proyecto, un enfoque distinto a la estimación de posición, era un enfoque de alinear dos cuerpos. Aquí tenemos otro que es el Generalized Iterative Closest Point. Hay una versión también existente del filtro de partículas para scan matching. Una versión que tiene que ver con el Super Vector Machine. Y aquí otra que se titula Coherent Point Drift, que esta está basada en Expectation Maximization. Esto es muy extenso, chicos, pero si a alguien le interesó este tema, me puede escribir, yo le puedo dar las referencias adecuadas o me puede preguntar cualquier duda que tenga con respecto a estos algoritmos. Bien, los resultados que obtuvimos para el ambiente urbano y el ambiente agrícola fueron los siguientes. En el ambiente urbano, muchos algoritmos fueron capaces de entregar una estimación muy buena de la posición como único sistema de posicionamiento. Por ejemplo, el ICP, en su versión point-to-point, point-to-plane, el Generalized Iterative Closest Point, el Coherent Point Drift, pero sin embargo hubo otros que no pudieron estimar la posición en este dataset, y esto se debe a que estos algoritmos, si bien son algoritmos de registro y permiten asociar dos nubes de puntos, no están destinados exclusivamente para el uso de sistemas de posicionamiento. Estos también son utilizados para técnicas de computer vision, asociación de imágenes, asociación de superficies, no necesariamente asociados a la estimación de posición del vehículo. Entonces, eso es lo que queríamos comprobar, qué algoritmos sirven para la localización del vehículo. Vimos que, por ejemplo, el Gaussian Mixture Models, el Particle Filter y el que está basado en Super Vector Machine fueron los que obtuvieron los peores resultados. Sin embargo, los otros obtuvieron resultados muy satisfactorios. Ahora, para el ambiente agrícola, este es un poco más desafiante, pues como vieron en el ambiente urbano, ustedes tienen superficies planas, la asociación de datos puede ser relativamente más sencilla. En el ambiente agrícola, la asociación de datos entre dos nubes de puntos es más compleja. Imaginémonos esto. Ustedes tienen un robot que tiene montado el láser. Hacen una adquisición de datos. Entonces, aquí pueden ver esto de aquí. Pueden ver la escena, pueden ver los arbolitos, los puntos que rebotan en la maquinaria, ya. Ahora, en el mismo punto, hagan cuenta que existe viento. Entonces, las hojas de los arbolitos se van a mover. Entonces, la asociación, la nube de puntos se va a ver distinta. De hecho, si ustedes hacen la asociación de datos con estas técnicas, en estas dos mismas nubes de puntos, no les va a entregar que no se desplazó nada. Les va a entregar un pequeño desplazamiento. Este es uno de los desafíos que existe en
sistemas de localización en ambientes agrícolas. Este es actualmente el área de estudio en la que estoy intentando hacer un aporte. Estoy realizando algunos trabajos acerca de esto. Y bueno, este simplemente presentaba una comparación en donde se puede ver que todos los algoritmos fallaron, o sea, no pudieron entregar una estimación en una estimación correcta ni en trayectorias pequeñas como la celeste, ni en trayectorias medianas como la azul, y mucho menos en trayectorias largas como la amarilla. Eso, chicos, me parece que esta es la última diapositiva que tengo. Sí. Eso ha sido mi presentación, un poco de lo que he trabajado en el doctorado, de las cosas que están publicadas o enviadas. No sé si alguno tiene alguna duda. Si no tiene ahora, quizás la tenga luego. Les dejo ahí mi correo, me pueden escribir con toda la confianza. Y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Darío. Yo tengo una queja, Darío. Pusiste el logo de la C3E y no el logo del grupo. El logo del GRAI. Sí, pues. Pero es que la mandé en un documento, ¿recuerdas? Y me dijiste que no era el logo oficial. Sí, pero era un documento que tenías que presentar a la universidad. Ah, bueno. Ya, Fernando. Sí, disculpa. Ok. Eso. Chicos, ¿alguna duda que tengan? Yo te felicito, Darío. Ha sido una excelente presentación, bien interesante, y yo creo que ha ayudado bastante a que los chicos vean el alcance de los trabajos que hacemos. Muchas gracias, Fernando. Sí, bueno, es lo que tú, en base a lo que nos has enseñado, lo que tenemos en el laboratorio, que tenemos todos los sensores, pudieron ver muchas aplicaciones con diferentes tipos de sensores. Hay mucho por realizar. Si alguien está interesado, ahí está Fernando a disposición. Gracias, Darío. Chicos, ¿alguna duda? Ya. Yo no sé si están acá, pero recordarles que hoy es el deadline para que me presenten sus guías, y nada, que tengan un bonito fin de semana. Recuerden que la próxima semana no tenemos clase, que retornamos ya en la primera semana de julio. ¿Profe? Profe, Sí, ¿La, Carlos. la- la Jorge. guía no la había dejado para el domingo? Sí, para el domingo, después me acordé, pero hoy es el último día hábil nada más, pero sí es para el domingo, no se preocupen, para el 21. Ah, ya. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias igual, Darío, por la presentación. De Jorge. nada, con mucho gusto. sí, era eso lo del domingo, Ah, profe, ya. la tarea. No, sí, sí, Gracias, sí. Darío. Me confundí porque vengo de tomar certamen y hoy estoy esperando otra guía de otro ramo, así que, pero es para el domingo, no se preocupen. Bueno, chicos, cualquier cosa ya tienen el contacto de Darío. La nube de puntos es un tema para nosotros bien importante, que es cómo nosotros tratamos los datos. Es una parte gigantesca de robótica que es la percepción, y Darío y otro par de estudiantes que también trabajan en percepción les van a dar sus respectivas charlas en el transcurso del semestre. Muchísimas gracias, Darío, y bueno, chicos, nuevamente despedirme y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Fernando. Gracias por el tiempo y gracias, chicos. Nos vemos, cuídense. Carlos, ¿querías decir algo? No, chao, gracias. Ya. Chao, chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Darío. Hasta luego, buen fin de semana. Igual, gracias, Nicolás. Chao, chao.